momento de reflexión con la voz del pastor. 15º domingo del tiempo ordinario. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Escucha la voz del Señor tu Dios, observando sus preceptos y mandatos, lo que está escrito en el libro de esta ley, y vuelve al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este precepto que yo te mando hoy no excede tus fuerzas ni es inalcanzable. No está en el cielo para poder decir: ¿quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? Ni está más allá del mar para poder decir: ¿quién de nosotros cruzará el mar y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? El mandamiento está muy cerca de ti, en tu corazón y en tu boca, para que lo cumplas. Palabra de Dios. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Cristo Jesús es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos y dominaciones, principados y potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por Él y para Él quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás larga vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, vamos avanzando ya en el tiempo ordinario. Estamos celebrando este 15º domingo del tiempo ordinario. Y qué importante escuchar esta palabra en la que podemos darnos cuenta
cómo a través de las parábolas el Señor Jesús nos da lecciones maravillosas. Hoy una lección fundada en la misericordia y la compasión. Pero además nos recuerda la Iglesia desde la primera lectura del libro del Deuteronomio sobre la importancia de escuchar y cumplir los mandamientos, porque estamos llamados a vivir nuestra vida cristiana acatando los mandamientos de la ley de Dios y entender que todo ha sido creado por Jesús y para Él. Todo ha sido creado por la fuerza del amor de Dios. Y este mundo inmenso y maravilloso en el que vivimos, pues es un mundo que hoy reclama de ti y de mí compromiso y responsabilidad, entender nuestra misión y cumplir la misión a cabalidad. Quisiera resaltar 3 ideas a partir de estos textos que hemos proclamado, especialmente escuchando este hermoso evangelio que nos habla del buen samaritano. Primera idea, salir de sí mismos. Creo que es comprensible cómo desde esta parábola del buen samaritano podemos entender cómo el Señor se dirige a aquel hombre que conoce muy bien las Sagradas Escrituras, pero que considera que la salvación es un derecho, y es un derecho que se puede adquirir, en palabras del Papa León XIV. En el fondo, dice el Papa León XIV, aquí en esta parábola hay un cambio de perspectiva. Salir de sí mismo implica un cambio de perspectiva, porque estoy llamado a hacerme prójimo de los demás, a sentir que el otro es mi prójimo, el que está a mi lado. Y cuando yo puedo comprender esa realidad del otro, me entusiasmo, dono mi vida y puedo ayudar de verdad al otro. El cambio de perspectiva es fundamental. Salir de mí mismo me exige empezar a caminar por la senda de la generosidad y tener actitudes de misericordia para poder detenerme en el camino, para no pasar por encima de las necesidades del otro. ¿Cómo es de importante, queridos hermanos, que saliendo de nosotros mismos nos demos a la tarea de acercarnos al otro para tocar la carne del que sufre, para tocar la carne del enfermo, para tocar la carne del que está preso, para tocar la carne de aquellos hermanos nuestros que han sido vulnerados quizás en sus derechos, y despertar en ese sentido la esperanza como una virtud, la virtud del peregrino. La capacidad de detenernos nos ayudará a contemplar lo que está sucediendo a nuestro alrededor para saber de qué manera poder corresponder, para poder ayudar de verdad a los otros como tenemos que hacerlo. Hoy vivir esta parábola del buen samaritano no es otra cosa que asumir los mandamientos de la ley de Dios en nuestra vida. Y todo comienza por la capacidad de escuchar. La capacidad de escuchar la voz de Dios, la capacidad de entender los mandamientos de la ley de Dios, la capacidad de comprender al hermano y la capacidad de dar mi vida por el hermano. Esa es la primera idea que quiero dejar en el corazón de ustedes. Hay una segunda idea que tiene que ver con el testimonio de la fe. La vida, dice el Papa León XIV, está llena de encuentros. Así también lo decía el Papa Francisco. Y la vida está llena de caminos. Fíjense en el Evangelio que hemos proclamado cómo aparece el camino como una clave fundamental para entender esta parábola. ¿Cuántos están trashumando por la vida? Aquellos hombres caminaban, iban a cumplir sus obligaciones y se encuentran con una realidad. Hay un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó, que cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Y por el camino van muchas personas. Pasa un sacerdote y sigue de largo. Pasa un levita y sigue de largo. Y pasa un samaritano y comprende la realidad de aquel que está golpeado y se compromete con él. Y una cosa muy interesante, nos dice el Papa León XIV, es que este pueblo samaritano es un pueblo despreciado, por lo tanto,
el samaritano no era bien visto y sin embargo fue el que se comprometió. Tenemos que superar los ritualismos, los convencionalismos, la ley por la ley, para poder dejar que en nosotros brille la ley de la caridad. La vida está llena de encuentros. El Papa Francisco hablaba de una pastoral del encuentro, que es la pastoral de ese acercamiento al hermano. Y para poder acercarme al otro, yo tengo que destruir muros, derribar muros. Para acercarme al otro, tengo que superar prejuicios y prevenciones. Y me acerco al otro para tratarle como hermano. Yo creo que hoy, frente a la realidad de violencia y de guerra que estamos viviendo en el mundo, qué lindo poder decir que somos capaces de deponer las armas porque estamos acercándonos a los otros como hermanos. Tal vez muchos países necesiten mediaciones, tal vez muchos hombres y mujeres necesiten la mediación de personas que entiendan bien que la paz viene de Dios, que es una tarea por construir, pero necesitamos bajarnos de la arrogancia y poder construir puentes, poder ayudarnos en este caminar. El único fin que tiene realmente el acercarse a los demás es poder contemplar en el otro el rostro de Cristo, poder conocer sus necesidades y poder ayudarle. Ese es el único fin. Si yo me acerco al otro simplemente para sacar provecho, pues me estoy aprovechando del otro, estoy abusando de la confianza. La capacidad de detenernos nos exige acortar distancias. Y ese acortar distancias nos tiene que llevar, como dice el Papa León XIV, a implicarnos, a gastar de lo nuestro, a hacernos cargo del dolor del hermano. ¿Estamos dispuestos a eso? A hacernos cargos del dolor del hermano. Eso no es tan fácil. No olvidemos que la vida está hecha de encuentros y que la prisa nos hace olvidarnos de esa posibilidad de encontrarnos con el hermano. Hoy vivimos una vida muy acelerada. Hay que desacelerarnos un poco, porque el camino del hombre golpeado puede ser también el camino que nos ha tocado recorrer a ti y a mí. ¿Cuántos nos sentimos hoy golpeados por los problemas de la vida? Y a veces nos quedamos simplemente en el misterio de los ritualismos, como el levita o como el sacerdote, que pasan de largo. Pero como el samaritano tendremos que implicarnos. Las prisas lo único que traen consigo son realmente cansancio y fatiga. Cuando Jesús se acerca a nosotros rompiendo todos los protocolos, porque Jesús se acerca a nuestra verdad, a nuestra realidad. Y saben, Jesús se acerca a nuestra vida muchas veces golpeada por los problemas y las dificultades, pero se acerca a nosotros que estamos muchas veces a la vera del camino, inmersos en una cantidad de problemas. ¿Y a qué se acerca Jesús? A ungirnos con el bálsamo de la misericordia y de la compasión. Tal vez nosotros tendríamos que aprender a detenernos un poco más y a sentir cómo el Señor quiere ayudarnos en ese cambio de perspectiva para entender la misericordia, para entender la compasión. Hay que vivir un testimonio profundo de fe desde esa cercanía al otro, desde esa capacidad de darse al otro, desde esa capacidad de entender las dificultades y los problemas del hermano. Y una tercera idea fundamental es que además de vivir un testimonio de fe, hay que comprender la compasión y comprenderla en toda su acción. La compasión. La compasión es el fruto de la misericordia, es padecer con el otro, es sentir que muchas veces cuando nosotros mismos hemos estado caídos a la vera del camino, el Señor se ha acercado para extendernos su mano y ayudarnos a levantarnos. Y lo ha hecho a través de una persona cercana, de un familiar, de un amigo, o a través de acontecimientos dolorosos como la enfermedad, y nos ha tocado duramente la vida, pero hemos entendido que tenemos que levantarnos para continuar el camino. En el Evangelio que hemos proclamado, es muy diciente cuando aquel samaritano monta en su cabalgadura a aquel hombre golpeado y lo lleva a una posada y pide que lo cuiden, y es capaz de pagar de su pecunio.
Y eso implica dos cosas. La primera, gastarnos por los demás. ¿Estás dispuesto a gastarte por los demás? Yo sé que muchos de ustedes podrán decir, yo me gasto por los demás. Claro que sí. Un papá que se gasta por los hijos, una mamá que se gasta por los hijos, por la familia. Eso no lo podemos ignorar y por eso le damos gracias a Dios. Pero ¿qué tan dispuestos estamos para gastarnos por nuestros vecinos, por nuestros hermanos, por nuestros familiares y amigos? Gastarnos por los demás. Y además de gastarnos, lo segundo es aplazar muchas veces nuestros proyectos. Esas son palabras del Papa León XIV. Aplazar nuestros proyectos. ¿Seríamos capaces? ¿Cuántas veces en una relación de pareja, al menos yo así lo he comprobado, hay personas que son capaces de aplazar un doctorado, de aplazar una maestría, porque quieren darle mucha importancia a esa relación matrimonial o a los hijos que tal vez ya vienen en camino? ¿Cuántas veces hemos tenido que aplazar un viaje? Porque aunque hemos tenido el dinero ahorrado, con mamá, con papá decimos, pero no podemos gastarnos este dinero porque hay otras necesidades en la casa, hay otras prioridades. ¿Cuántas veces hemos dicho, tengo un dinero para invertir en la casa, pero no voy a hacerlo en este momento porque hay otras prioridades? Hay un hermano que está aguantando hambre, un familiar que está pasando por una dificultad, entonces voy a aplazar las cosas. No es fácil aplazar los proyectos personales, pero cuando una pareja, por ejemplo, se enfrasca en medio de los proyectos y cada uno en lo suyo, terminará siempre desgastándose y terminarán separados el uno del otro y distanciados. Hay que aprender a ceder. ¿Estás dispuesto en tu vida a aplazar tus proyectos? ¿Eso qué significa? Es entender las prioridades. Por ejemplo, si Jesucristo no es para ti una prioridad, el domingo te da igual si vas o no vas a la misa. Pero si Cristo es realmente una prioridad en tu vida espiritual, el domingo es un día esencial para la vida espiritual. No es negociable que ese domingo yo deje de ir a misa, porque para mí Él es una prioridad, Él está en el centro de mi vida. Cuando tu relación de pareja se vuelve algo prioritario, tú te desvives por la persona que amas y siempre buscas complacerla, ayudarle, escucharle, ir con esa persona, caminar junto a ella, entender su sufrimiento, su dolor. Cuando la vida espiritual se vuelve una prioridad, entonces también entendemos el crecimiento y la madurez en la fe. Cuando lo académico se vuelve una prioridad, me preocupo por estudiar, por ser un buen alumno si estoy en el colegio, por ser un buen estudiante si estoy en la universidad. Es decir, ¿cuáles son tus prioridades? Y cuando ya entendemos toda esta realidad, podemos entonces decir, Señor, danos entrañas de misericordia para tener compasión con los demás como tú la has tenido con nosotros. Contemplemos a la Virgen María. Ella fue testimonio de fe. María es testigo del amor de Dios. Ella también vivió la compasión cuando se desplazó hasta donde su prima Isabel para ponerse a su servicio. María también salió de sí misma para poder decirle al Señor el fiat, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Digámosle a la Virgen María que nos ayude a salir de nosotros mismos para poder dar la vida, como lo hizo Jesús en la cruz por ti y por mí. Que el Señor nos bendiga hoy siempre en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola amigos, para más información te invitamos a suscribirte a nuestro canal Spey TV en YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.